Hey, hola, hola, bienvenido y bienvenida una vez más a Emprosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Hoy, como es costumbre, damos inicio a una nueva herramienta, un nuevo consejo comunicativo que nos ayudará a ascender en ese cielo laboral que sin duda alguna es tan necesario hoy en día. Recuerdo que hace algunos meses estuve dictando un taller sobre el tema que vamos a tratar hoy en el episodio. Y era un grupo de personas que trabajaban en un banco y justo ellos tenían un grave problema que creo que la mayoría de nosotros lo tenemos a diario en nuestras conversaciones, a la hora de presentar un proyecto, etc. Y es la manera en la que argumentamos. Creo que argumentar es una manera de tener datos, de tener razonamientos lógicos para sustentar una idea, pero no solamente eso. Antes de continuar con el tema, te invito a que agendes ya un diagnóstico comunicativo a través de www.dianacheca.com y ahí podrás agendar este diagnóstico que nos permitirá conocer cuáles son esas oportunidades de mejora en tus habilidades comunicativas. Y después pasar a las mentorías uno a uno que serán conmigo de manera personalizada con lo que necesitemos mejorar para avanzar en ese cielo laboral. Bienvenidos al podcast En Prosa. Sigamos con el tema. ¿Alguna vez te ha pasado que quieres convencer a alguien de una idea, venderle un proyecto o incluso defender tu propia opinión? Yo creo que a todos nos ha pasado o hemos estado en esa situación y en ese contexto. Justo por esto vamos a aprender a argumentar, que no solamente te contaba hace un rato, que no se trata de tener datos o tener algún tipo de razonamiento lógico, sino que se trata también de persuadir. Porque cuando nosotros argumentamos es esa carnita que le hace falta a una idea que tú tienes o a una postura para que la otra persona termine por aceptarlo, no aceptarlo, pero al menos respetar tu opinión. Justo de eso vamos a hablar, cómo logramos conectar con las personas, cómo logramos persuadirlas a que hagan algún tipo de acción o, sin duda alguna, que se convenzan de que la idea que proponemos o de que ese proyecto es valioso. Y yo creo que ahí está el secreto. Cuando vamos a argumentar, a veces olvidamos no solamente los argumentos o los datos, que eso de pronto siempre lo tenemos presente, pero además de eso nos olvidamos de la estructura. Nos olvidamos que es muy importante tener en cuenta cómo podemos hilar esa información para que al final la gente diga, wow, ahora sí entiendo por qué tenías esta postura y no aquella. Y cuando les contaba de este taller que tuve hace algún tiempo con unas personas de un banco, pues me daba cuenta que tenían muy buenos argumentos, pero no sabían cómo estructurarlos, no sabían cómo exponerlos. Solamente cuando llegaba a las preguntas y a la esencia del mensaje, respondían. Sin embargo, muchas veces no tenemos esa oportunidad. Cuando nosotros vamos a argumentar algo, simplemente exponemos nuestras ideas y si la persona nos compra o le interesa algo de lo que tú estás hablando, pues seguramente te va a hacer preguntas para que logre sustentar con mayor fuerza y veracidad tus argumentos. Pero si no lo logras en esos pocos minutos en los que expones tu idea, pierdes oportunidades. Y esto pasa a menudo en la vida laboral. Quiero que te concentres en todas esas veces en las que has tratado de exponer, defender una idea, vender un proyecto y cuántas veces no te han prestado atención, cuántas veces tus ideas han quedado ahí como en el limbo. ¿Por qué? Porque no hay suficientes razones de peso para que se hagan, no hay suficientes razones de peso para que continúe ese proyecto. Y por eso en el Prosa Podcast hoy vamos a desglosar esas estructuras, esas estrategias, esas técnicas para que puedas argumentar y persuadir mejor. Número 1. El propósito. Para construir un argumento sólido es importante que entendamos y comprendamos cuál es el propósito. Yo siempre les digo a las personas en mis mentorías qué es lo que quieres lograr con lo que vas a decir. Porque hablar por hablar, pues tal vez no es lo que estamos buscando. Cuando se trata de argumentar, lo que queremos es tener algo muy claro qué es lo que vamos a hacer con esa información que tenemos, porque la información es poder. Pero aprender a comunicarla y aprender a argumentarla es un superpoder. Así que empecemos por lo básico. ¿Qué quiero lograr? ¿Quiero convencer a alguien de una idea? Quizá quiero que esa persona me compre un proyecto, vender esa idea puntualmente o lograr una nueva metodología en mi equipo de trabajo. Justo eso es lo que tenemos que analizar antes de plantear cualquier postura y empezar a argumentar. Necesitamos entender cuál es nuestro objetivo, si es informar, si es vender, si es presentar, qué queremos hacer con esa información. Cuando nosotros tenemos claro eso, es mucho más fácil sustentar cualquier cosa, cualquier idea que tengamos. Aquí es muy importante que nos remitamos a entender el objetivo. Ese objetivo tiene que ser tan puntual que tú estés convencido y que lo interiorices para poder presentar la información con tal seguridad de que lo vas a lograr.
Yo siempre les digo a las personas que sin importar cuál sea el espacio, tengo que tener muy claro el objetivo. Pasa mucho en el tema de las ventas y a mí me pasó en un momento cuando me dedicaba al tema de comercial y de ventas, que yo me convertía en la informadora. Yo era las personas que presentaba el portafolio al derecho y al revés. Me lo sabía de memoria, cuáles eran los beneficios, los productos, los servicios, absolutamente todo. Sin embargo, cuando llegaba el momento del cierre, pues yo me sentía tan bien con que había presentado la información, y esto te lo confieso que fue cuando estaba iniciando. Perdón por interrumpir tu episodio, pero voy a hacerte una invitación. Suscríbete a mi canal de YouTube y yo me comprometo a traer las mejores herramientas para que te comuniques de la mejor manera y también a invitados que te puedan guiar en este proceso de empoderar tus habilidades de comunicación. No me molestaba que no cerrara la venta. Decía, bueno, con el paso del tiempo voy a ir cerrando más ventas, pero llegó un punto en que yo analicé mi estrategia y dije, es la peor estrategia del mundo. No estoy cerrando. Si yo voy a vender, voy a vender. Si yo voy a informar, voy a informar. Yo puedo ir y citarte a informarte sobre un portafolio o puedo ir y citarte a venderte un servicio o un producto. Y justo eso es la diferencia entre tener el propósito claro, el objetivo de lo que yo voy a hacer. Por eso es muy importante que te sientes a analizar, sin importar el tiempo que tengas, sin importar la cantidad de audiencia que tengas, es importante que pienses qué vas a lograr con lo que vas a decir. Y ahí será muy importante que analices esto para que tu argumento sea cada vez más sólido. Número 2. Estructura lógica. Es necesario e importante entender que la estructura es la manera en la que organizamos nuestras ideas. No simplemente se trata de tener toda la información en nuestra mente y que digamos, sí, ya tenemos supremamente claro lo que vamos a hacer. No se trata de eso, también es cuestión de entender cómo vamos a organizar esas ideas para que esa secuencia lógica lleven a la persona a interiorizar y digan, necesito tu producto, necesito tu servicio, quiero esa herramienta de gestión, quiero esa idea dentro de mi equipo de trabajo, quiero lo que tú tienes. Y justo por eso es importante entender que cuando nosotros estamos argumentando, eso falla. Yo sé que las estructuras normalmente las conocemos como introducción, desarrollo y conclusión, pero muchas veces nos quedamos en el desarrollo, ni siquiera introducimos o introducimos a medias y tampoco aportamos una conclusión que sea sustentada, una conclusión que realmente impacte. Simplemente nos quedamos en el desarrollo y es ahí el mayor problema de la argumentación. Como te contaba, estas personas que trabajaban en el banco y que estábamos realizando este taller, indiscutiblemente tenían ese problema. Tenían muy buenos argumentos, tenían muy buenas razones, pero no sabían cómo explicarlas porque se quedaban en el desarrollo. Y un error muy grande dentro de este punto, dentro de esta estructura lógica, es suponer. Cuando nosotros tenemos una audiencia y cuando queremos argumentar, si suponemos por el otro, no, es que esto ya lo sabe, entonces no lo voy a decir. No, es que tal vez esta razón no me va a servir tanto porque tal vez esa persona va a sentir que es muy obvio o que es algo muy avanzado. Y en ese momento, cuando empezamos con el juego de las suposiciones, en este mundo donde empezamos a pensar por el otro y a entender o querer sentir por el otro, ahí es donde cometemos el principal error. La estructura lógica básicamente si es una introducción, un desarrollo y una conclusión, lo que tenemos que hacer es introducir el tema donde decimos que vamos a tener una herramienta que nos va a permitir gestionar el tiempo. Con esta herramienta vamos a lograr tantos puntos claves que mejorarán la productividad y refuerzas al final diciendo la conclusión de por qué esta nueva herramienta de gestión del tiempo va a ayudar a que la productividad incremente, a que las personas tengan mayor tiempo libre y que puedan ocuparlo pensando en otras ideas y avanzar en nuevos propósitos de la organización. ¿Yo qué te sugiero? Hay una técnica que a mí me funciona mucho dentro de las conferencias, pero que puede funcionar perfecto dentro de tu argumentación, y es repetir una idea puntualmente durante el inicio, el desarrollo y la conclusión. Si yo te digo y empiezo mi charla o mi conferencia diciendo que o haciendo la pregunta de si el orador nace o se hace, tal vez tú te quedes reflexionando en eso y empiezo a desarrollar las razones por las cuales yo considero que un orador se hace. Porque puede ser la preparación a través de la práctica, por X, Y, Z motivos. Obviamente un orador no nace, sino que se hace. Esa es mi postura. Ahora, al final de la charla yo sigo con esta frase. ¿Y esto por qué pasa? ¿O por qué funciona tan bien? Cuando yo repito entre 3 y más veces una misma frase, voy a lograr que mi audiencia se quede lo esencial. A mí me interesa que el público entienda que un orador no nace, sino que se hace.
esa es mi postura, es mi idea, es mi argumento y así va a ser mucho más fácil que se convenza. Porque usualmente nosotros tenemos en nuestra mente un montón de información a la que estamos expuestos. De hecho, en el día tenemos exposición de muchísimas cosas a través de redes sociales, a través del camino en general que recorremos en nuestro día, en nuestro espacio, en la oficina, y solo un 2% de lo que decimos se queda en la mente de las personas que tenemos en una audiencia. Y esto funciona muy bien en la oficina. Mientras tú estás hablando, el otro está pensando en qué va a hacer cuando termine la reunión, que está perdiendo tiempo, que debería estar realizando el avance del proyecto, etcétera, etcétera. Justo ahí es donde tienes que recalcar más esa frase. En esa estructura lógica la dices al inicio, en el medio y al final. Y eso te va a ayudar a argumentar de manera sólida. ¿Cuál es la clave? Que esa frase que tú repitas sea la esencia de lo que quisieras decir. Así que te puedes preguntar si fueras un niño de 10 años al que le tuvieras que explicar cómo resumirías tu argumentación o tu presentación. Y eso te va a ayudar indiscutiblemente a que tengas la posibilidad de que tu audiencia refuerce sus argumentos para ellos y se convenza de tu idea, vendas el proyecto o lideres una reunión de equipo. Número 3. Argumenta con datos y evidencia. Esto es muy importante porque la mayoría de las veces damos una opinión o queremos aportar una idea o queremos vender un proyecto, pero nos hacen falta argumentos. Tal vez esto pasa porque sabemos que la idea es tan buena o la creemos tan novedosa, algo tan innovador, que suponemos que no necesitamos sustentarla. Y ahí es donde fallan muchas veces las argumentaciones. Decimos, no, es que realmente esta idea es buenísima, funciona, le funciona al vecino y todo esto, y puede que sea así, pero nada más satisfactorio como audiencia que recibir sustento de una fuente que venga de un razonamiento lógico. Es decir, cifras de algún estudio, algún libro que demuestre, un caso que se haya puesto en práctica con la misma idea que tú tienes tal vez en otro país o en otra organización y que tú puedas sustentar a través de estos todo lo que estás diciendo. Ahí es donde el logos es importante. El logos es todo lo que pienso, todo lo que sé con respecto a un tema. Esto es importante ponerlo en práctica porque de seguro va a ser esencial. Si bien no convencemos con los argumentos lógicos, sí podemos persuadir con ellos. Número 4. Apela a las emociones. Esto indiscutiblemente se resume en que cuando hablamos, las emociones son los únicos y verdaderos oradores que convencen. Porque lo cierto es que las decisiones se toman no con la razón, sino con el corazón. Tenemos que apelar a esas emociones y conectar a través de nuestra audiencia con historias que refuercen todo aquello que hemos expuesto. Si bien ahí yo te voy a recomendar dos cosas, no solamente cuentes esas historias, no solamente te remitas a contar esa historia que justamente te pasó a ti, le pasó al vecino, le pasó a un colega, sino que también piensa en qué sientes, qué te suscita, qué emoción recurres tú cuando hablas acerca de X o Y tema. Eso te va a ayudar a hablar con esa emoción. Si es rabia, háblalo con rabia, con impotencia, pero que se note. Que se note que estás hablando con una emoción en particular para que tus argumentos sean mucho más convincentes y persuasivos a la hora de exponerlo frente a cualquier persona. Eso te va a ayudar sin duda a que combinando los datos o el logos, el patos, que son las emociones, nos ayuden a tocar esas fibras y a que las personas reaccionen, como dirían Paro Grisales, con una erizada de pie. Número 5. Anticiparse a las objeciones. Un buen argumentador no es aquel que solo tiene los datos correctos, la estructura, el razonamiento lógico, apela a las emociones, sino que también está preparado para esas preguntas difíciles y tal vez incómodas que pueden, si no estás preparado, sacarte de esa zona de confort en la que acostumbramos a estar y posiblemente vamos a tener dificultades a la hora de terminar de convencer y de persuadir con nuestra argumentación. Justo por eso, anticiparse a las objeciones es tener ciertas estrategias que te permitan avanzar en tu temática o en la idea que estás proponiendo o en ese proyecto que quieres convencer a alguien. ¿Yo qué te recomiendo? Algo que a mí me ha servido mucho es entender, por ejemplo, que cuando yo no sé mucho acerca de un tema y nombro ese tema dentro de una charla, una conferencia, una exposición, una presentación de un informe o cuando tengo una postura, prefiero no nombrarlo porque sé que puede lograr en las personas que me escuchan como este efecto de interesarse mucho en ese tema que desconozco.
Si es así, va a ser muy difícil que logres convencer porque no vas a tener la data suficiente, no vas a tener la capacidad de argumentar sólidamente porque ahí hay un eslabón suelto. Te recomiendo que no dejes muchos eslabones sueltos o que sean eslabones donde los nombres y que se note que tú los estás nombrando, porque a la hora de resolver objeciones justo te pueden preguntar, oye, tú mencionaste hace algún rato este artículo, cuéntame un poco más de esto porque no me quedó claro. Si no lo tienes claro, ahí el perjudicado va a ser todos tus argumentos. Y tal vez todos estos 4 pasos anteriores pueden haber sido maravillosos, pero si no te anticipas a las objeciones, va a ser muy difícil que termines por convencer. Como te puedes dar cuenta, argumentar no es una tarea sencilla, pero es indispensable a la hora de enfrentarnos en nuestra vida laboral. Y no diría que solo en nuestra vida laboral, porque también está la personal y la social. Si logras argumentar, convencer y persuadir, vas a tener grandes resultados a la hora de relacionarte. Vas a imponer tus ideas de manera brillante y también de manera impactante, porque aprender a comunicar justo es eso, tener la posibilidad de destacar a la hora de relacionarte en tus conversaciones en el día a día, en la oficina, con tu jefe, a la hora de cualquier tipo de oportunidad, la comunicación te puede salvar el día. Por eso te invito a que agendes un diagnóstico comunicativo en www.dianacheca.com o también en @checadiana o @enprosapodcast. Ahí vas a encontrar el link directo para agendar este diagnóstico que te van a llevar a las oportunidades de mejora que vamos a encontrar tú y yo, y podemos pasar a unas mentorías personalizadas para trabajar en eso que te hará diferenciarte y brillar a la hora de comunicar. Por lo pronto, tú y yo tenemos una cita en un próximo episodio.